Bienvenidos a News 24, el magazine de análisis en español de i24 News. Yo soy Nicole Michel. En tiempos de guerra y confrontación como se viven a partir del 7 de octubre, Israel conmemorará este año 2024 la caída de los soldados que han dado su vida por el país desde 1948, Yom HaZikaron, y la independencia de Israel, Yom HaAtzmaut. Este programa lo comenzaremos con un recorrido por el Museo del Padre del Sionismo, Teodoro Herzl. Seguidamente, con el portavoz en español del ejército israelí, hablaremos de los soldados caídos y finalmente el plato fuerte, la visión ben-gurionista desde su casa en Tel Aviv. Teodoro Herzl tuvo un sueño. Este lugar es fantástico, es la primera parte del museo y representa París, finales del siglo XIX. Sí, exacto. Herzl nace en Budapest, 1860. Con su familia se muda a Viena, en donde empieza a estudiar leyes y empieza a dedicarse al periodismo y la escritura. Se va a mudar a París para ser corresponsal de un diario vienés muy famoso llamado Neue Freie Presse, y ahí se encuentra con el caso Dreyfus. Dreyfus fue un oficial judío que trabajaba en el ejército francés, que fue acusado por traición con el argumento de que había vendido documentación secreta al ejército enemigo, que era el ejército alemán. A partir de eso, Herzl empieza a involucrarse más con toda la cuestión sionista, porque empieza a escuchar que el antisemitismo revivió en Europa y principalmente en Francia, que en ese momento se consideraba la cuna de la libertad. Muerto a los judíos, lo que pasaba es que los judíos gritaban en ese momento que se mueran los judíos y no solamente Dreyfus. Bueno, todo eso generó algo en Herzl. Y bueno, eran las cosas que escribían, que gritaban en la calle, un teques, que es como una ceremonia de humillación hacia Dreyfus. Y ahí escucha que los judíos gritan que se mueran todos los que las personas gritan que se mueran todos los judíos. Íntimo, una recreación del primer Congreso Judío Sionista, Basilea. Pareciera que estuviésemos en esos momentos, ¿no? 2000 años tardaron para reunirse, para soñar, para proponerlo y entre todos lograr imaginar el Estado de Israel. Hay que también imaginarnos que en ese momento no era un tema común hablar de sionismo, de volver a la tierra de Israel, y de repente viene Herzl a congregar a todas estas personas, a hablar de cómo crear una nación, un pueblo, para el pueblo judío un Estado, y fue toda una revolución. ¿Y tú piensas si en aquella época, Flor, que se veía quizás tan difícil y al final se logró tener un Estado? Hoy en día, 2024, nosotros que somos emigrantes de un mundo hispano, tú de Argentina, yo de Venezuela, y en momentos tan distintos de cambios en Israel, podemos seguir soñando en fortalecer nuestra identidad judía y demostrársela al mundo. Bueno, hay una frase muy conocida de Herzl, que la conoce todo el mundo, Im tirtzu em que significa si lo queréis no será una leyenda. Él viene a traer toda una idea, viene a representar seguir soñando, perseguir los sueños, tener esperanza. Y bueno, el sueño de tener un Estado propio se cumplió, así que vamos a seguir soñando y imaginando cómo crear un mundo mejor en Israel. Esta es la oficina original de Teodoro Herzl que se trajo de Viena a Jerusalén. Qué increíble, Flor, los detalles originales de un hombre que marcó historia y donde estamos, Israel. Exacto, sí. Lo trajeron de Viena para Jerusalén. Todo lo que vemos acá es original. Todos los libros Herzl los leyó, son también originales de él. Hay libros de historia, de geografía, de política, hay un Tanaj, a pesar de que él no sabía leer muy bien hebreo. Hay también una alcancía de Cacal, Keren Kayemet Israel, que es una organización que se ocupaba de comprar tierras en la tierra de Israel. Y Herzl tenía esa alcancía
para pedir donaciones a todas las personas que venían a visitarlo y apoyar la causa. Y además él era una persona que tenía sus ahorros, que tenía su dinero, pero que lo dio siempre todo para la causa sionista. Exacto, Herzl utilizó todo su dinero en el movimiento sionista, en los congresos, en los viajes, en los encuentros. Por eso cuando Herzl fallece, su familia, Herzl tenía 3 hijos, una esposa, su familia se queda casi sin dinero para poder mantenerse. Julie, su esposa, decide vender todas estas cosas que vemos acá y David Wolfson, un amigo de Herzl, decide comprar todo para poder ayudarla. Herzl tenía 3 hijos, Paulina, la más grande, Hans y Trude. Herzl casi nunca estaba en su casa, tenía que viajar, iba a los congresos y lo hacía todo solo. Sus hijos le prepararon un mantelito que se ve ahí en la mesa, sobre la mesa está apoyado, sí, rojo y blanco. Bueno, era algo chico, el que se llevaba para todos lados, para poder transportarlo de manera fácil. Y bueno, a pesar de que no estaba con ellos mucho tiempo, los tenía siempre presentes de alguna manera. Y Flor me regaló este libro, Theodor Herzl, El Estado Judío, Vieja y Nueva Patria. Y hay un capítulo interesante. ¿Palestina o Argentina? Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. Su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Flor, hoy estás de Buenos Aires aquí en Jerusalén. ¿Te hubieses imaginado como judía vivir en otro lugar que no sea estas tierras de Israel? No solo Argentina, también se propuso un plan para crear un estado para los judíos en Uganda, en África. Sí. Me parece que como judíos rechazamos todas esas ideas porque justamente nosotros queremos estar en esta tierra, en este lugar. La visión bengurionista del primer ministro de Israel a través de los ojos del reconocido periodista Enrique Zimmerman. Enrique, acaba de sonar la alarma que cada año nos recuerda en Israel a los 6 millones de judíos que fallecieron. Así es. Estos 6 millones fueron asesinados solamente por ser judíos y el 7 de octubre del año pasado pasó algo similar. El mayor número de judíos de la historia desde el principio del sionismo moderno, 142 años. En un solo día fueron asesinados también y es estar aquí en este momento, en estos minutos de silencio, frente a la casa de Ben Gurión, el hombre al que le debemos todo, y recordar las víctimas del Holocausto y las víctimas del pequeño Holocausto que ocurrió aquí el día 7 de octubre del 2023. Son muchos sentimientos al mismo tiempo y no es fácil superar todo lo que uno siente dentro en este momento. ¿Me acompañarías a la casa de David Ben Gurión para sentir a través de tu visión cuál sería la visión bengurionista? Será un honor. Vamos. Enrique, estamos en el escritorio de David Ben Gurión. Normalmente está cerrado, pero hoy lo han abierto especial para nosotros. Increíble la energía que se respira aquí. Impresionante. ¿Quieres sentarte? Es un sueño. ¿Cómo te sientes en la silla de David Ben Gurión? Fuerte. La verdad que, sabes, Nicole, que yo entrevisté muchos líderes del mundo, ¿sí? Pero mi gran sueño sería haber entrevistado a David Ben Gurión, haberle conocido personalmente. Y este momento de estar aquí sentado en su silla, en este rincón que está cerrado todo el tiempo y que nos lo han abierto especialmente, es una energía extraordinaria, es un poco estar con él.
estar con un líder, Nicole, que tiene en su mesa, en una habitación tan pequeña donde él escribió la Declaración de Independencia de Israel, tiene las biografías de cientos de soldados que murieron en combate, para recordarse siempre del precio que pagamos por lograr nuestra soberanía. Un líder que tiene algo así es uno de los líderes, quizás el líder más admirable de la historia judía. Y en esta energía bengurionista, digamos, los logros y desafíos que tenemos a partir de ahora en Israel, que hemos tenido y los desafíos que necesitamos. Yo creo que Israel y lo que aquí ocurrió en los últimos 140 años es uno, si no, el mayor logro de la humanidad en el último siglo, sin duda. Es algo que va en contra de todo lo que se podía imaginar. Nadie soñó que algo así sería posible. De hecho, yo creo que cuando él se sentó aquí y escribió la Declaración de la Independencia, a lo mejor ni él estaba seguro que iba a aguantar, que iba a resistir. Fíjate la cara dura de este hombre, de 1,52 m, un pequeño Napoleón, que se sentaba aquí y que con 600.000 judíos que había en esa época, en el 48 aquí, de los cuales la mitad eran supervivientes del Holocausto, exacto, gente herida en sus almas, herida en sus cuerpos, él decide crear un Estado. Y él sabe que el día siguiente va a ser atacado, quizás el mismo día, por varios ejércitos regulares árabes. Y él no tiene soldados, él no tiene armas. O sea, nadie está seguro que este pequeño Estado que él va a declarar va a resistir. Y sin embargo, pasaron 76 años. Nos aproximamos a los 100. Y yo hablaba mucho con Shimon Peres, que era alumno de Ben Gurión. Y él me decía, wow, ¿qué diría David si levantara cabeza ahora por un momento y pudiese ver lo que ocurrió? ¿Qué vería en estos momentos? ¿Qué sentiría de ver la Israel de hoy en día y más aún después del 7 de octubre? Sentiría que probablemente que hay decisiones muy serias que hay que tomar. Ben Gurión declaró la independencia de Israel por primera vez en 2 milenios. Hubo 2 experiencias de soberanía judía en esta tierra, una con el rey David y el rey Salomón, otra con los asmoneos. Ninguna de ellas pasó de 80 años. Yo me imagino que Ben Gurión en este momento diría, me lo imagino, llegó el momento de la segunda independencia. Tenemos que tomar decisiones críticas para el futuro a nivel interno y a nivel regional con el mundo árabe y con los palestinos y a nivel de lo que queremos ser cuando seamos grandes. Para que la muerte de estos niños, de estos chicos de 18, 20 años, que él tiene aquí sus biografías, no sea en vano. Para que la muerte de aquellos 1.250 personas asesinadas el 7 de octubre en el sur de Israel, en los kibbutzim, que eran el ADN de David Ben Gurión, que esas personas, sus muertes no sean en vano. Para que las muertes de tantos rehenes que están en manos de Hamas en los túneles de Gaza y que debemos intentar liberar con toda la fuerza, estoy seguro que eso es lo que él nos diría, para que realmente nada de lo que está ocurriendo, de las desgracias que ocurrieron en los últimos meses, sean en vano. Y todo esto exige decisiones. Mira, Nicole, exige una decisión interna. Nosotros tenemos tribus, así le llamó el presidente Rivlin, dentro de Israel. Esas tribus tienen que firmar la paz. Los judíos laicos, los judíos ultraortodoxos, los Haredim, que son 12% de la población, han crecido mucho desde que el Estado fue creado y van a seguir creciendo. Los judíos ortodoxos religiosos y los árabes israelíes, árabes palestinos israelíes, que hoy son una parte íntegra de la sociedad. Y como él escribió aquí, tienen derechos similares a los de los judíos según la Magna Carta israelí, que es la Declaración de Independencia de la que Ben Gurión, ese documento extraordinario que tiene que ser la base, en mi opinión, de nuestra futura Constitución. Israel, con 76 años, tiene que empezar a trabajar en una Constitución que sean las reglas del juego de todos nosotros, que permitan buscar el denominador común
entre estas 4 tribus, a la que añado una quinta, la diáspora judía. 8 millones de judíos de la diáspora. Estas 5 tribus tienen que determinar qué denominador tenemos en común para las futuras generaciones. Porque somos un pueblo muy pequeño. Hoy por hoy en el mundo hay 2.400 millones de cristianos. Hay casi 2.000 millones de musulmanes y nosotros somos un poco más de 15 millones. Perdimos 1/3 de nuestro pueblo en el Holocausto. 1/3. Es mucho. Esto hay que recuperarlo y hay que pensar qué tenemos en común. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos también muchas cosas en común. Y Ben Gurión lo sabía. Y para hacer una constitución hay que hacerlo ahora. De la misma manera, Nicole, somos el único país del mundo que no tiene aún fronteras reconocidas. Llegó el momento de que decidamos cuáles son nuestras fronteras en todos los frentes, no solamente con Egipto o con Jordania, con quien ya firmamos la paz. Tenemos también que cerrar nuestras fronteras con los palestinos, manteniendo una mayoría, lo que es la herencia de Ben Gurión, una mayoría judía dentro del país. Para eso hemos venido tú y yo a este país, como 3,5 millones de judíos que lo hicieron, claro, que es uno de los grandes logros. No hay ningún país del mundo que haya absorbido a tal cifra de personas, pero al mismo tiempo el régimen democrático que Ben Gurión insistió en tener. Somos la única democracia de Oriente Medio. Sin embargo, se logró mantener esta democracia, a veces a duras penas, porque en un país que está en guerra no es fácil. Y además tenemos un sistema democrático que Ben Gurión implantó, proporcional, que era muy correcto en los primeros años del Estado, porque la idea era dar representación parlamentaria a todos los grupos, que nadie se quede en la calle. Pero hoy en día, eso convirtió el Parlamento en un cristal roto, un cristal roto que cada vez se rompe más y que no hay manera de hacer una coalición, de crear algo que permita gobernar. Hoy el gran logro es que Israel tiene las fuerzas militares más poderosas entre Indonesia y Gibraltar. Así me lo dijo el jefe de la inteligencia saudí. Es un hombre que conoce bien, el príncipe Turki el Faisal. Y le creo, es verdad. Si Israel es el país más fuerte en un radio de 2.000 kilómetros. Pero no basta con fuerza militar, y esto Ben Gurión lo sabía. Las bases de un Estado con un pueblo que tiene una resiliencia, una resistencia. Lo vemos ahora a raíz del 7 de octubre, que yo no encuentro en ningún país de Occidente. Somos a veces bastante insoportables, porque somos un poco bipolares. Pasamos del estado de euforia al estado de depresión con demasiada facilidad. Un comienzo como Estado, como nación y como sentimiento judío. La polémica, la discusión interna es parte de nuestro ADN. Del pueblo judío. Viene del Talmud, viene de tantas cosas más. Somos uno de los pueblos más antiguos, si no el pueblo más antiguo de la tierra. Hace más de 3.000 años, el rey David declaró Jerusalén capital. Dime tú un solo país del mundo cuya capital haya sido determinada hace 3 milenios. No existe. Entonces hay una polémica interna que es parte de nuestra fuerza, no es una debilidad. Es positivo, en mi opinión, siempre que no lo llevamos demasiado lejos. Y eso es algo que por eso creo que tenemos que definir entre nosotros qué es lo que hay en común dentro del pueblo de Israel, y me refiero al pueblo de Israel en el Estado de Israel y en la diáspora. ¿Qué tenemos en común? Y ese común hay que pasarlo a las próximas generaciones. Enrique, tú estás sentado en la silla de Ben Gurión y yo creo que él jamás hubiese pensado las alianzas después de todos los años que se ha hecho en el mundo árabe musulmán con Arabia Saudita. Si Ben Gurión levantara cabeza y viera esta paradoja, que significa que los países árabes que atacaron Israel en el 48 son hoy los aliados potenciales de Israel, y en cambio los países con los que Ben Gurión hizo una alianza, Irán, Turquía, son hoy países rivales de Israel, se quedaría muy sorprendido. Es extraordinariamente importante, Nicole, que logremos la paz con Arabia Saudita, porque eso nos puede abrir parte del mundo árabe y del mundo musulmán, sus puertas, y porque puede ser el final de la guerra de 1300 años entre la civilización judía y la civilización islámica, y también porque eso nos puede ayudar a resolver quizás la herida más sangrienta que tenemos,
y quizás no inmediatamente, quizás en el futuro solamente, el problema palestino. En un país como Israel, quien no cree en milagros no es realista. No todo es alegría en el Estado de Israel. Los soldados israelíes sacrificaron sus sueños para nosotros seguir soñando. Ronnie, aquí en el cementerio del Monte Herzl, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, en su discurso en la creación del Estado hablaba de Tohar HaNeshek, que es la pureza del arma, refiriéndose a las fuerzas de defensa de Israel. ¿Se puede tener pureza en el arma? La realidad es que es uno de los principales valores en el Ruach Tzahal, que es el código ético de Tzahal, y creo que es lo que estamos haciendo en este momento en la guerra, pero en general en todos estos ya 76 años del Estado de Israel, que es utilizar el arma solamente para la misión, utilizar el arma para llevar adelante la misión y no utilizar el arma en casos que no tengan que ver con la misión, en este caso del ejército. ¿Qué significa para ti que perteneces y que hablas al mundo en español? Más aún después de todo lo que hemos vivido recientemente con el 7 de octubre. Te diría, Nicole, que esto que estamos viendo acá es de alguna manera la esencia del sufrimiento que ha tenido nuestro pueblo para el renacimiento aquí en el Estado de Israel moderno. Este sufrimiento es el costo muchas veces de la independencia, es el costo de la libertad, un costo demasiado duro para pagar, pero es el costo que estamos pagando. Los sueños, Ronnie. Me hablabas de los sueños. La verdad que Israel es un país pequeño con sueños grandes y todos estos chicos acá de 18, 19 años que su sueño se vio absolutamente truncado, a través de eso nos dieron seguridad y a través de eso básicamente nos permiten seguir soñando, nos permiten seguir aportando a la humanidad como país. Y como decimos en hebreo, Emotam, Tziburan Utahaim, en su muerte nos ordenaron la vida y tenemos que ser dignos de ellos. Ronnie, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 41. ¿Has tenido miedo alguna vez? Sí, muchas veces, pero la gente tiene miedo de no tener miedo. Y la realidad es que estamos luchando, en este caso, por el renacimiento de nuestro pueblo, de nuestra tierra. No hay algo más digno que eso, y en eso estamos. ¿Tenemos esperanza de construir una mejor Israel y unificar nuestro mundo judío? No cabe duda, yo creo que el judaísmo ha sido la voz de la esperanza en el concierto de las naciones en los últimos 4000 años. Y como decimos, no perdemos la esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion, la tierra de Jerusalén, pero hay una diferencia fundamental entre la persona que es optimista y la persona que tiene esperanza. La persona que es optimista dice, va a estar bien, las cosas van a estar bien en el futuro. Y la persona que tiene esperanza dice, yo voy a hacer que las cosas estén bien. O si tiene fe, dice, yo junto con Dios voy a hacer que las cosas estén bien. Y eso es lo que estamos haciendo, Nicole, haciendo. Nosotros colocamos una piedra, en esa piedra dura, parece fría, pero realmente quizás el símbolo de que permanezca fuerte ese amor, ¿no? Y aquí estamos ante 2 tumbas. 18 años en su muerte. Y este chico tenía 21 años. Cómo esa juventud se fue, como dices tú, tratando de que nosotros sigamos soñando, pero ellos dejaron de soñar. Sí, la verdad es que el precio a veces de vivir aquí es un precio alto,
pero es un precio que lo vale. Es algo que durante 2000 años de exilio lo soñamos, lo anhelamos, y cuando volvimos a esta tierra nadie nos las dio, como dice Alterman, en bandeja de plata, sino que hubo que luchar. Y creo que acá está el más alto de los precios, ¿no? Desde el 7 de octubre han muerto 614 soldados. Y cada soldado es una vida, es una familia que queda truncada. Claro. Y es un niño que no nació, una niña que no nació, una familia que no se formó. Pongamos una piedra a estos dos chicos que no conocíamos, pero que les deseamos que tengan un buen recibimiento en el Gan Eden, como decimos, y que sigamos construyendo el Estado de Israel y el mundo judío unificados y con bastante atikva, esperanza. Totalmente, totalmente, Nicole. Am Israel Hay, que el pueblo de Israel viva. Hasta aquí nuestro programa de hoy. A través de nuestro QR nos gustaría saber desde dónde nos ven. En nuestros estudios en Tel Aviv, de i24 News, me despido. Como siempre, será hasta la próxima.